Su prisión no son estos muros. Su prisión es un acantilado de 30 metros y unas olas capaces de estrellar a cualquiera contra las rocas. Los guardias se ríen. Aunque logre salir de su celda, el océano será su verdugo. No saben que lleva medio año sin mirar al horizonte. Estudia las mareas y espera una única noche al año en la que una anomalía de la naturaleza le dará una oportunidad entre 1.000.000. Hoy descifraremos el código de las fugas más audaces de las prisiones marítimas. Esta fortaleza, similar al castillo de If, del que escapó el conde de Montecristo, era considerada la última parada antes de la eternidad. Pero el pirata sabía que la anomalía que esperaba, una marea viva de Sisigia, cuando las gravedades de la luna y el sol se suman, convertiría al océano verdugo en un océano cómplice, solo por unos minutos. La magnitud del problema era inmensa. El castillo de San Felipe de Barajas en Cartagena tenía muros de hasta 15 metros de espesor, dispuestos en un ángulo tal que las balas de cañón rebotaban. Y la Torre de Londres no solo estaba custodiada por una guarnición, sino también por la infame Puerta de los Traidores, una entrada acuática de la que nadie regresaba. No son simples prisiones, son máquinas de aniquilar la esperanza. Su principal objetivo es quebrar a una persona mucho antes de que piense en escapar. Estas fortalezas no eran meras construcciones, sino ecuaciones matemáticamente calculadas cuya solución siempre era la muerte. No solo analizaremos esta fuga, revelaremos 3 elementos clave del genio pirata, un arma psicológica que no se puede arrebatar, herramientas creadas de la nada y de las leyes de la física, y un plan de acción minuto a minuto para la noche en que todo pendía de un hilo. Verán cómo la mente puede derribar los muros más gruesos. Es como ver a un mago escapar de una caja fuerte cerrada bajo el agua. Pero en lugar de trucos y engaños, les mostraremos la física, la psicología y la estrategia reales. Verán cómo los piratas no eran simples bandidos, sino grandes maestros jugando una partida de ajedrez con la propia realidad, donde el precio de la derrota era la vida. Esto nos lleva al concepto de la jaula natural, prisiones donde los barrotes principales son creados por la propia naturaleza, como acantilados, corrientes y tiburones. Nuestro pirata del inicio de la historia es un claro ejemplo. Fueron precisamente estas prisiones, consideradas absolutamente inexpugnables, las que engendraron el tipo de pensamiento más innovador entre los reclusos. Un ejemplo clásico de jaula natural es la prisión en la Isla del Diablo, en la Guayana francesa. Los guardias bromeaban diciendo que tenían 3 turnos de vigilancia, uno en los muros, otro en las patrulleras y un tercero, el más fiable de todos, los bancos de tiburones que rondaban el estrecho. La paradoja es que cuando un sistema se cree invulnerable, deja de prestar atención a los pequeños detalles. Y es precisamente en esos detalles donde el genio encontraba su camino hacia la libertad. La primera fase de la fuga no tiene lugar en la celda. Ocurre dentro del cráneo. Mientras el 99% de los prisioneros se quebrantaba bajo el peso de la desesperanza, el 1% convertía su celda en un laboratorio. Su arma principal era algo que los carceleros no podían quitarles, su mente. Es lo que el psicólogo Viktor Frankl, superviviente de un campo de concentración, llamó la última de las libertades humanas. La libertad de elegir la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. La prisión les arrebataba todo, pero no podía arrebatarles su capacidad de observar, analizar y esperar. El cuerpo estaba en una jaula, la mente ya estaba cavando un túnel hacia el exterior. Nuestro pirata no se limitaba a mirar las mareas, las catalogaba. Registraba mentalmente los más mínimos cambios en el comportamiento del agua, relacionándolos con la fase lunar, la estación y la dirección del viento. Era un análisis sistemático, no una ciega esperanza en un milagro. En esencia, aplicaba intuitivamente la regla de los 12avos, un antiguo método náutico para calcular la altura de la marea sin instrumentos. Era como Darwin en las Galápagos, solo que su isla era una celda de 3 por 3 metros, y la especie que estudiaba era el propio océano.
Cada ola era una línea en su diario mental. Esto transforma por completo la percepción del tiempo. Para un guardia, un año son 365 días grises e idénticos. Para el pirata, son 364 días de preparación para una única oportunidad. La espera deja de ser una tortura y se convierte en una fase activa del plan. Para los carceleros, el calendario era un círculo plano, condenado a la repetición eterna. Para el pirata, era una escalera de caracol. Cada día era un peldaño que lo llevaba hacia arriba, hacia un único punto en el espacio y el tiempo. No estaba cumpliendo una condena, estaba acumulando energía potencial para el impulso decisivo. Pregúntate, ¿en qué situación aparentemente insuperable te encuentras ahora mismo? Ahora, intenta durante 60 segundos dejar de pensar en el problema. Simplemente observa sus flujos y reflujos, los patrones recurrentes que antes ignorabas. ¿Qué has notado? La corporación Toyota utiliza un principio similar que llaman Genchi Genbutsu. Ve y mira por ti mismo. Para resolver un problema, los ingenieros observan en silencio la cadena de montaje durante horas. Los piratas descubrieron este principio cientos de años antes. Deja de luchar contra el sistema. Empieza a estudiarlo. La respuesta casi siempre está oculta a la vista de todos. Pero la naturaleza no era el único sistema que hackeaban. Estudiaban durante meses las rutinas y debilidades de los guardias, no para atacar, sino para volverse invisibles. Sabían qué guardia era perezoso, cuál bebía, quién temía a su superior. Era la ingeniería social clásica del siglo XVIII. La prisión era un complejo mecanismo de relojería, y los piratas eran los relojeros que buscaban los engranajes desgastados. No rompían el mecanismo, simplemente esperaban el momento en que fallara por sí solo en el lugar preciso. Pero el plan más ingenioso no se basaba en las debilidades humanas, sino en las del propio muro de piedra. Una cuchara afilada. Una cuerda hecha con jirones de la ropa. Es lo primero que viene a la mente, pero estas herramientas son basura, son inútiles sin saber dónde y cuándo usarlas. Sun Tzu decía, el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Los piratas no asaltaban el muro. Su principal herramienta no era el metal afilado, sino el conocimiento. El conocimiento se convirtió en la palanca que podía mover el mundo, incluso desde el interior de un saco de piedra. Recordemos a nuestro pirata que esperaba la marea. Cuando el sol, la tierra y la luna se alinean, sus fuerzas gravitatorias se suman. Esta fuerza combinada crea una ola anormalmente alta que, solo por unos minutos, eleva el nivel del agua al pie del acantilado. El océano, que era un verdugo, se convierte en una escalera, peligrosa, casi vertical, pero real. Es como el atraco a un banco donde el papel del ladrón de cajas fuertes lo interpreta la luna, y su campo gravitacional es la ganzúa. 300. 64 días el océano fue un perro guardián. Esa noche, por una conspiración cósmica, se convertía en una máquina de escape. Pero había otros métodos. Un prisionero pasó meses recolectando cáscaras de limón y otros desechos orgánicos. Con ellos fabricó un ácido débil pero funcional. No intentaba disolver los barrotes. Gota a gota, destruía el mortero de cal entre las piedras. Era una auténtica guerra bioquímica contra la arquitectura. El ácido cítrico reaccionaba con el carbonato de calcio del mortero, el mismo que usaban los romanos. En esencia, el pirata estaba revirtiendo una tecnología milenaria. No derribaba el muro, lo disolvía en el tiempo. Mírenlo con los ojos de un ingeniero. Él tuvo en cuenta el grosor de los muros, la resistencia de los barrotes, la altura. Diseñó la fortaleza contra el hombre, no pudo diseñarla contra las leyes de la química. El gran ingeniero militar Vauban, cuyas fortalezas se consideraban inexpugnables, creó defensas contra cañones y asaltos. No pudo prever una vulnerabilidad de día cero en el propio mortero de construcción. Los piratas fueron los primeros hackers,
Realizaban pruebas de penetración no en un código de software, sino en la realidad física. En las prisiones con pasadizos subterráneos, los reclusos pasaban las noches golpeando suavemente los muros, creaban un mapa mental de los huecos, escuchaban cómo cambiaba el eco de los pasos de un guardia. Esto convertía el sonido en un arma. Eran como murciélagos usando la ecolocalización para ver a través de la piedra. Cada latido del corazón del guardia, cada uno de sus pasos, se convertía en una señal de sonar. Este sonar dibujaba un mapa tridimensional de la prisión en el único lugar al que el carcelero no podía asomarse, su imaginación. Tenían las herramientas, tenían el plan, pero quedaba lo más difícil, dar el paso hacia el abismo. Llegó la noche, la luna en el punto exacto, el viento amainó. Él no se apresura. Espera el instante preciso que marca el segundero en el reloj universal, un instante que ha calculado durante todo un año. Su cuerda, tejida con cientos de hilos de su ropa siguiendo una técnica de trenzado redondo de 4 cabos, era más fuerte de lo que parecía, pero lo más importante era su pulso. Estaba tranquilo. Los psicólogos llaman a este estado flujo. El tiempo se ralentiza y las acciones se vuelven automáticas. No estaba escapando. Estaba ejecutando un procedimiento ensayado en su mente 1000 veces. El descenso. Cada metro es el chirrido de la tela contra la piedra áspera y el terror helado de la altura. Abajo rugen las olas y las rocas, afiladas como colmillos, y entonces salta. Este es el momento clave. No salta lejos de las rocas, sino hacia una corriente de resaca salvadora, un río estrecho e invisible en el océano que había trazado en su mapa mental. El shock gélido, el rugido del agua lo ahoga todo. Las salpicaduras saladas le ciegan los ojos. Cualquier otro se habría ahogado o estrellado. Él, en cambio, usó la fuerza letal del océano como medio de transporte. No fue un salto de desesperación, sino de absoluta confianza en su cálculo. Para comprender la universalidad de estos principios, trasladémonos a otra fortaleza. Aquí funcionó la ingeniería social, una fuga en grupo donde la anomalía no fue la luna, sino la codicia humana. Un guardia sobornado, una puerta al patio interior dejada abierta por accidente. Si la primera fuga fue una ecuación de física, esta fue una genial puesta en escena teatral. Todos, desde los fugitivos hasta el guardia comprado, desempeñaron su papel. La llave que encajó a la perfección en la cerradura del sistema penitenciario fue el resentimiento de un subalterno hacia su superior. Evaluemos lo que está en juego. En el primer caso, la probabilidad de éxito es del 1 o 2%. El precio del error, la muerte instantánea a manos de los elementos. En el segundo, un 10% de éxito, pero el fracaso significa tortura y una ejecución lenta para todo el grupo. Esto nos plantea una elección. ¿Qué es más audaz, desafiar las indiferentes leyes de la física o la impredecible naturaleza humana? Una fuga a través del cálculo contra una fuga a través de la manipulación. Votemos. Pero los planes nunca son perfectos. Una piedra que se desprende, el grito de un centinela, el estruendo de la alarma, la persecución. En ese momento el cerebro del fugitivo entra en modo de visión de túnel. Es un fenómeno neurobiológico real en el que todo lo periférico se elimina. Solo existe el objetivo, los gritos, los disparos. Todo se convierte en ruido de fondo. Llega al lugar convenido. Le espera una barca, y por eso la primera bocanada de aire en libertad no es solo aire, es el momento en que el mundo recupera sus colores, sonidos y volumen. Una sensación física de renacimiento. Pero salir de la fortaleza no es el final de la historia, es el comienzo de un juego nuevo y aún más peligroso. Escapó de una prisión de piedra solo para encontrarse en una prisión invisible, pero mucho más grande. El mundo entero se convirtió en su patio carcelario, donde cualquier persona podía ser un guardián.
No tiene dinero. No tiene aliados. Cada puerto es una trampa lista para cerrarse. La paranoia se convirtió en sus nuevos barrotes. Algunos se disolvían entre la multitud, cambiaban de nombre, se convertían en fantasmas, desapareciendo para siempre de las crónicas. Pero los más audaces regresaban. Su fuga se convertía en su marca personal, en su capital. Es como el caso de Jack Shepherd, un ladrón londinense del siglo XVIII. Escapó 4 veces de las prisiones más seguras, convirtiendo su habilidad para fugarse en una leyenda. La historia de la liberación de un pirata se convertía en su tarjeta de visita en el mundo del hampa. Decía más que cualquier arma: «Soy aquel a quien ni los muros del imperio pueden retener, temedme». Las autoridades estaban furiosas, duplicaban la guardia, reforzaban los muros, cambiaban los protocolos, pero ya era tarde. Una fuga exitosa era como una fina grieta en la presa monolítica de la justicia imperial. No destruía el sistema, pero demostraba que no era invulnerable. Y esta noticia, transmitida en susurros de celda en celda, era más peligrosa que cualquier motín, porque les daba a los prisioneros el arma más temida por los carceleros, la esperanza. Así nace el protocolo de la audacia. 3 reglas que derriban cualquier muro. Primero, encuentra la ley física de tu problema. Deja de golpearte la cabeza contra la pared. Busca el patrón oculto, esa marea que puedes usar a tu favor. Segundo, convierte la espera en observación. El tiempo no es tu enemigo. Es tu principal recurso para recopilar datos. Cada segundo de inactividad es un segundo de análisis. Tercero, usa la energía del sistema en su contra. Es el principio fundamental del judo. No te resistas a la fuerza, redirígela. La mayor fortaleza de la prisión, su rutina inmutable y predecible, se convirtió en su principal vulnerabilidad. Los piratas no rompieron el sistema, usaron su propio peso para que colapsara en el lugar y el momento adecuados. La historia de estas fugas no es solo un relato sobre piratas, es un himno a la inteligencia humana, capaz de encontrar una salida donde no la hay. Es la prueba de que la prisión más segura puede ser vulnerada si se encuentra la llave correcta, y la mayoría de las veces esa llave no está en la puerta. Está en tu cabeza. Los muros eran reales, pero la prisión en sí misma era un estado mental. Estas personas encontraron un fallo en la matriz de la realidad. Demostraron que incluso los barrotes más sólidos son impotentes ante una mente que se niega a reconocerse como prisionera. ¿Qué jugó el papel decisivo en estas increíbles fugas? ¿El frío y genial cálculo o la inquebrantable voluntad humana de ser libre? Escribe una sola palabra en los comentarios: cálculo o voluntad. Veamos cuál predomina. Es curioso que los propios piratas, siendo gente supersticiosa, a menudo daban las gracias a la dama Fortuna, pero sus acciones demuestran que creían en el análisis frío y no le dejaban a la suerte ni la más mínima oportunidad. Entonces, ¿qué fue en realidad? ¿Y qué es más importante para escapar de tu propia prisión personal? Escribe tu opinión.